Bien, buenos días, jóvenes. Sesión del grupo O1, noviembre 13 del 2020, segundo semestre. Electricidad y electrónica básica. Bien, retomamos la contextualización que veníamos haciendo, entrando a la parte teórica del modelamiento de instalaciones de uso final, o sea, del uso de cargas eléctricas en el análisis y en el dominio del tiempo. Es importante que tengan en cuenta que es variante, simétrico, periódico, el comportamiento de los elementos activos, quiere decir en este caso particular, las fuentes de energía eléctrica son variantes en el tiempo. Es un poco la forma de cómo se produce la electricidad a gran escala para uso residencial, comercial o industrial. Inicialmente hacemos unas descripciones del comportamiento de elementos activos y elementos pasivos en el tiempo. Es importante tener en mente aquella referencia de su comportamiento en el tiempo. Implicará un tratamiento matemático a partir de ecuaciones diferenciales. Si hablamos de ecuaciones diferenciales, hacemos referencia a dos tipos de respuesta. Una que depende exclusivamente de los componentes del sistema, sin importar si es eléctrico, si es mecánico. Estoy hablando del sistema. En este caso particular, obviamente el énfasis es hacia eléctrico. O sea que es la respuesta que los elementos pasivos tienen frente al comportamiento o al estímulo alterno en tensión o en corriente o en potencia. A eso es lo que se denominan ecuaciones diferenciales, respuesta particular. Aquí se llama respuesta transitoria. Lo que hemos mencionado es que no es de interés para su aprendizaje sobre modelos circuitales para estimación de consumos y asociarlos con producción. El interés es la respuesta en estado estable, que desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales sería la respuesta homogénea. La respuesta en estado estable ya tiene la acción o ya tiene el comportamiento implícito de los elementos pasivos. Es decir, hay una respuesta transitoria para acomodar el dispositivo a un estímulo energético. Y una vez el dispositivo se acomoda o el elemento eléctrico se acomoda, inductancia, capacitancia, resistencia, obviamente de ahí para adelante, mientras no haya variaciones o mientras no haya perturbaciones, los elementos interconectados se comportarán de igual manera. ¿Cuándo puede haber alteraciones? Cuando cambia la condición de operación. En el caso puntual del ascensor, por ejemplo, subiendo tiene un comportamiento, pero si subo del piso 1 al 10 directamente sin ninguna parada, es un análisis de un comportamiento estable, y el análisis del comportamiento estable desprecia el arranque hasta obtener la velocidad, así como el frenado. Entonces el estado estable estaría previsto, en ese caso puntual, de subir de 1 a 10 pisos, en la consideración de menos el tiempo de arranque, menos el tiempo de frenado. Y todos han experimentado la sensación del ascensor y se dan cuenta que los tiempos de frenado y los tiempos de arranque, sobre todo los de arranque, pues hay unos arrancadores suaves que prolongan los tiempos de arranque, pero generalmente son cortos en comparación con el desplazamiento del estado estable. Entonces nos vamos a centrar en ese espacio de estado estable, donde la máquina, con el peso que tiene, si subió al 50%, tiene un comportamiento, y es un comportamiento estable. Ahí nos vamos a centrar. Esa es la respuesta en estado estable. Esa es la respuesta homogénea de la ecuación diferencial.
Y existe una forma simple, como un poco en alguna gráfica se mostró. La matemática fasorial me permite hacer el modelamiento de ese dispositivo. Y hacia allá es donde nos dirigimos. Necesitamos para estado estable, aquí en corriente alterna, que hay una variación en el tiempo simétrica, periódica, permanente o estable, matemática fasorial o números complejos. En la base de ese modelamiento son los números complejos. Bien. Entonces, ¿qué nos queda por decir? Nada, entrar en el proceso. Ok, aquí está un poco lo que ya mencioné, variante en el tiempo, de forma simétrica, de forma periódica. De forma simétrica, de forma periódica, lo que vamos a descubrir es que las mejores representaciones son las funciones senos y cosenos. ¿Ven? Obviamente estamos hablando de corriente alterna y todo el mundo lo puede asociar efectivamente con la variación de la corriente, de la variable corriente. Pero para que la variación de la corriente se dé, es porque la fuente varía. O sea, la diferencia de potencial que tenemos varía. En este caso particular, la forma en que generamos electricidad por efectos de inducción electromagnética. La inducción electromagnética es, hago girar un conductor cruzando líneas de fuerza magnética. Para que hayan líneas de fuerza magnética tiene que haber un polo norte, un polo sur, y debe haber un movimiento, un giro, lo más libre posible, de esos conductores atravesando las líneas de fuerza. Si atraviesa las líneas de fuerza, entenderá que en algún punto está de norte a sur y en el otro punto estará de sur a norte. La postura del elemento giratorio pondrá al conductor frente a la cara norte, frente a la cara sur. Y eso es lo que le da alternancia en el tiempo. Obviamente, todo lo que tenga que ver con electromagnetismo, pues tiene que ver con la ley de Faraday y también con todo lo que vieron, pues, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, ¿sí? Las definiciones de campo magnético, las definiciones de campo eléctrico, pues obviamente son lo que van a apoyar el concepto del condensador. Pero hay que tener claridad sobre esa teoría magnética, tal vez no. Haya aprendido cómo se produce el efecto, cómo se analiza el efecto, y aquí va a aprender cómo interpreta ese efecto en consumo. Eso es un poco el enfoque. Ok. Bien. Entonces, esto es la variación del tiempo, una onda senoidal. ¿Por qué sé que es una onda senoidal? Porque en T igual a 0, el voltaje, si lo estoy mirando como voltaje, es igual a 0. Ese eje del voltaje, ¿sí? Quiere decir que la fuente de energía me entrega esta onda. Como puede observar, es simétrica. Un semiciclo positivo que tiene la misma duración que un semiciclo negativo. La misma amplitud. Cuando digo la misma amplitud, es un valor pico positivo, un valor pico negativo de igual valor, igual cantidad. ¿Ok? El tiempo es el eje X y el tiempo en el que tarda en dar un ciclo completo se denomina periodo. O sea que para ser simétrica en T medios debe darse el cruce por 0. ¿Ok? Tiene un valor pico-pico útil para electricistas, útil para electrónicos, útil para que los que trabajan en esa área de diseño de equipos, de operación de los equipos. ¿Sí? Tiene una amplitud máxima que aquí se ve como Pm, valor positivo o valor negativo. La cantidad es la misma en el positivo que en negativo y aparece un concepto
que es complejo de entender el origen, pero simple de interpretar su funcionalidad. El valor RMS representa el valor eficaz, es la raíz media cuadrática de la expresión en el tiempo, de la integral de la expresión en el tiempo. Si la memoria no me falla, que perfectamente puede fallar. Porque la relevancia no está ahí. La relevancia está en que si yo tengo un elemento al que le transfiero energía, un elemento recibe energía, potencia. Si esa potencia la tengo en relación al tiempo, recuerde que es energía. Si un cuerpo pasivo recibe energía y encuentro el punto eficaz del elemento, del consumo del elemento a partir de una estimulación constante en el tiempo, pues ahí hay un criterio de eficacia. Entonces usted dirá, pero ¿por qué existe el término o por qué hace relación con fuente de corriente continua si estamos viendo una corriente alterna? Porque resulta que esta alternancia en el tiempo y este valor pico, máximo o mínimo, no representa el valor de tensión con el cual se transmite o se transfiere la energía óptima para el elemento pasivo. Entonces hicieron un experimento y el experimento fue alimento un elemento pasivo con un elemento activo en continuo, porque en activo en continuo es un valor constante para todo tiempo y establecieron matemáticamente un modelo que pudiera determinar cuál sería la equivalencia eléctrica entre el sistema de corriente alterna y el sistema de corriente continua para transferir la potencia eficaz que necesita el equipo o el elemento. De ese experimento y de la matemática utilizada, que es la raíz media cuadrática, encontrar el valor eficaz, que es la amplitud, el valor pico, sobre raíz de 2 en funciones senos y en funciones coseno. Si la onda variante en el tiempo cambia, hay que resolver la raíz media cuadrática de esa expresión en el tiempo. Entonces, el valor eficaz no representa el valor máximo. Tiene que tener en consideración que, por ejemplo, nuestro sistema eléctrico en Colombia hace esta onda en 16.67 milisegundos. Mire que le estoy dando el periodo, el tiempo, el periodo. El periodo de esta onda es 16.67 milisegundos. Eso quiere decir que la frecuencia del sistema es 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo implican 60 ondas completas en un segundo. Esa es la forma como nuestros generadores de energía sean el origen de energía primaria que venga, produce. O sea, así es como se produce la electricidad en esta parte del mundo, excepto Argentina. Porque Argentina trabaja con una frecuencia en el sistema de 50 ciclos por segundo. ¿Podemos establecer una diferencia? Sí. ¿Es significativa hoy? ¿Es algo que debe preocupar al usuario final? Bueno, yo les diría que si yo traigo un equipo de Europa que opera 50 Hz, tengo que advertirle al fabricante que yo no estoy en Europa como usuario de ese equipo. Y ellos hacen los ajustes necesarios. Ya les muestro un poco cuál es la situación. Entonces, mire que hay una frecuencia que es las veces en que se repite el ciclo completo en un segundo y hay un periodo en el cual se cumple el ciclo completo. La razón de esto, entonces, implica que en T medios, en la mitad del periodo, mire la variación en cada instante de segundo que usted quiera, o milisegundos o microsegundos. Eso quiere decir que el valor nunca es el mismo para la tensión. ¿Se puede ver esto como un valor promedio? No, 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 no. Esto no es un valor promedio. De hecho, si ve la onda, pues entenderá que si el pico máximo es positivo y tiene el mismo valor que el pico mínimo, pues no puede ser esto el valor promedio. Pero como hay una variación permanente en el tiempo y hay una transferencia, porque él está haciendo aquí un ejercicio de transferencia de energía, había que establecer
¿Cuál es el valor real que está asociado con esa energía transferida que recibe la máquina de forma, o que recibe el equipo, o que recibe el elemento de forma eficaz? Y lo descubrieron con la raíz media cuadrática. Entonces, la raíz media cuadrática, o el valor eficaz, como lo puede observar, es la representación de un valor constante en el tiempo. Si usted lo quiere ver de esa forma, puede ser una alternativa. No es que sea la componente de corriente directa de esta función en el tiempo. No es, eso no lo es. ¿Y por qué lo menciono? Porque alguien le puede decir, ah, el valor eficaz es la componente de corriente continua. No, no es tal. Simple y llanamente es el valor, en este caso el valor que representa el dato de tensión con el cual la fuente entrega energía de forma eficiente o eficaz. Ya, eso es todo, no lo complique más. Entiéndalo como la representación eléctrica o el valor de la representación de la variable eléctrica con el cual la fuente es eficaz, entregando energía. Porque tiene que darse cuenta que entonces si hay un valor eficaz para la tensión, habrá un valor eficaz para la corriente. El producto del valor eficaz de la tensión por el producto del valor eficaz de la corriente lo vamos a ver en el dominio de la frecuencia. Porque vamos a analizar solo las condiciones de estado estable. Por eso nos metemos por el dominio de la frecuencia. Y por eso estoy dándole la relevancia que este dispositivo merece. ¿Ok? Bien. Obviamente entenderá que el generador gira 360 grados y por eso se hace un asocio entre la frecuencia angular y la frecuencia del sistema. Eso quiere decir que hay una representación en radianes que es equivalente a la curva en el tiempo. Ya voy hacia allí. ¿Ok? ¿Qué quiero mostrar con esto? La versatilidad que puede tener el análisis en función de seno y en función de coseno. La representación que vamos a hacer. Porque si es una función del tiempo que es simple y llanamente para poder contextualizar el comportamiento, por eso vamos a utilizar el análisis en el tiempo aquí, para que usted logre interpretar cuál es la respuesta del elemento pasivo cuando es estimulado por una función en el tiempo. Eso es todo. Una vez comprendamos o hagamos la interpretación del comportamiento de ese dispositivo estimulado por una fuerza eléctrica alterna, nos quedamos simplemente con el efecto. Y al quedarnos con el efecto podemos hacer análisis en la matemática fasorial. Valor pico. Ahí aparecen expresiones, obviamente fue construida en Excel, depende del paso a paso que usted le dé, por eso estos valores son cercanos, no iguales, son aproximados. O sea, yo le puse los datos en Excel, le dije que la frecuencia era la que yo quería, 60 ciclos por segundo, puse la expresión en el tiempo y la construí, pero hay que ponerle un delta incremental. Entre más preciso sea el delta incremental, la curva es más bonita, pero también los datos serán más precisos como tal. ¿Ok? Seno, y aquí aparece una condición importante, mire que se expresa en función de seno del ángulo en radianes. ¿Ok? Bien. Función coseno, la misma condición, valores máximos, función coseno. ¿Ok? Ángulo en radianes, valor pico. Y obviamente entenderá que hay pi medios entre las funciones senos y cosenos. Ahora, algunos prefieren análisis en t igual 0, arrancando. Otros prefieren análisis en t igual 0 con el valor pico máximo aplicado, que en este caso sería con el valor RMS máximo. Pues valor RMS, no es valor RMS máximo, valor RMS. ¿Ok? Eso quiere decir que con función coseno yo estoy aplicándole al elemento la máxima condición. Tiene sentido si lo voy a hacer en análisis en estado estable. Pero aquí lo que quiero destacar, obviamente, es
Dos cosas. El desplazamiento que la función seno tiene para ser exactamente igual a la función coseno y la representación que utilizamos. Mire que esto es radianes. Observe que esto es grados. Y es una escritura o una representación estratégica porque esto me permitiría decir que la representación polar de este elemento, si fuera fuente, sería el valor pico sobre raíz de 2 para trabajar con el valor RMS y ahí obtendré la magnitud del polar y el ángulo de fase ya lo tengo en grados. Entonces es una representación estratégica que me permite obtener la representación polar y me permite empezar a trabajar en la matemática fasorial como un equivalente. ¿Vale? ¿Qué es lo que le tiene que pasar a la función seno que vio en la diapositiva anterior? Un desplazamiento de 90 grados. Y entonces ve que aparece un positivo en el tiempo, en el desfase. Esto se conoce como desfase eléctrico. Eso quiere decir que esta onda está en fase. Sí, esta onda está en fase, con 0 grados de desplazamiento en el eje. O sea que el argumento de la función, como lo puede ver aquí, se puede ver afectado por un ángulo y este ángulo representará un tiempo. Y ese tiempo puede ser hacia adelante, o sea, un tiempo positivo, o un tiempo negativo, no necesariamente negativo, un menor tiempo, pudiéramos llamarlo, porque si estamos de 0 hacia adelante, pues yo puedo correr la onda. De hecho, lo que hice con la onda seno fue correrla 90 grados. Porque si sobreponemos las dos curvas, por aquí, tal cual como estoy tratando de representárselo con el mouse, está la función seno con la misma amplitud. Entonces lo que hice fue desplazarla hacia la izquierda. Un desplazamiento hacia la izquierda implica que este cruce por 0 se da en menor tiempo con relación a la función seno. Y eso lo que implica es un adelanto. La onda seno, cuando le sumo 90 grados en el argumento, o cuando le sumo un ángulo que es positivo, su efecto es adelantarse en el tiempo. Si la desplazo hacia la izquierda a la función seno para que me quede sobre la función coseno, quiere decir que la corrí, la adelanté en el tiempo. Eso es lo que significa, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? El comparativo. Mire, el azul está a 0 grados. ¿Por qué 377? Porque omega es 2pi por f. Si usted toma su calculadora, toma 2 por pi y la multiplica por 60, le da un valor aproximado a 377 radianes por segundo. Eso quiere decir que los 60 ciclos representan 377 giros del generador. Ya se lo mostraré un poco más adelante. ¿Ok? ¿Qué quiero destacar aquí? Lo que estoy mencionando. Esta onda es una función coseno, pero también puede ser vista como una función seno con un desplazamiento de 90 grados. ¿Okay? Esto es lo que pasa. Si el desfase es positivo, o si el desfase es una suma, representado por una suma en relaciones de ángulos, que aquí hay una inconsistencia. Si usted va a encontrar el valor en el tiempo, no puede combinar radianes con grados. Si quisiera encontrar el valor en 3 segundos. Por eso insisto en esta representación, porque entonces la matemática fasorial de esto será 120 ángulo de 90. Ahí está la representación polar. ¿Okay? La representación polar de esto es 120 a 0 grados de fase. ¿Listo? Positivo, adelanto. Mire que entonces estoy tomando la misma onda azul en el tiempo y ahora le estoy produciendo un atraso a la misma onda le estoy produciendo un atraso y le estoy mostrando cómo se atrasó. Hay un desplazamiento hacia la derecha
Ese desplazamiento hacia la derecha quiere decir que esta onda va a ocurrir después de esta onda. ¿Ve? ¿Ok? ¿Por qué es importante tener en cuenta ese atraso y ese adelanto? El atraso va a ser un efecto característico que tiene la inductancia aplicado hacia la corriente. Es decir, yo estimulo con una fuente de corriente alterna una inductancia y voy a lograr dos efectos: limitar la circulación de la corriente y atrasar la corriente. Ya le conté verbalmente, de forma narrativa. Se lo voy a mostrar. ¿Ok? Y un adelanto, como la diapositiva anterior, implica que si estimulo un condensador con una fuente de corriente alterna, el efecto en estado estable es la limitación de la circulación de la corriente y un adelanto de la corriente con relación a la tensión que lo está alimentando. Esos son parámetros que vamos a trabajar. Bien. Es importante hacer este comparativo por lo que les mencionaba. Europa tiene un nivel de frecuencia diferente al de Latinoamérica, excepto Argentina, que tiene el mismo nivel de frecuencia. ¿Y por qué es relevante? Por lo que está viendo en la pantalla. Los cruces por cero de los sistemas se dan en tiempos diferentes. Si tiene el adaptador de su celular a la mano, al revisarlo encontrará una información técnica. Todo fabricante le da información técnica en los equipos. En este caso particular, ese adaptador de nueva generación debe decir en alguna parte donde no es fácil de borrarlo, sobre todo en la parte, creo que en la cara frontal, en la cara donde están los conectores, debe decir 100 240, 100/240 voltios, corriente alterna, sea o AC, dependiendo, pues obviamente debe venir con AC por el inglés. 100 voltios para Latinoamérica, 240 voltios para Europa. Esos son los sistemas, así operan. ¿Sí? Y en alguna otra parte debe decir 50/60 Hz, que son Hz. 50 Hz para Europa, 60 Hz para esta parte del mundo. En alguna época de los años atrás, 20, 30, 40 años atrás, cualquier latinoamericano que fuera a Europa tenía que llevar un variador de frecuencia, porque su equipo estaba diseñado para un cruce por cero en 8.33 milisegundos. Y entonces se entenderá que si lo conecta a una fuente eléctrica de 50 ciclos por segundo, donde el cruce por cero se dan 10 milisegundos, él en 8.33 milisegundos debería haber un cero y resulta que ve una diferencia de potencial aplicada que daña los componentes electrónicos o daña el dispositivo. Hoy no tiene ese problema. Los desarrollos tecnológicos implican que ese adaptador que usted tiene, si dice 50-60 Hz, ya tiene un variador de frecuencia interno. Dentro del dispositivo de corrección de esta onda alterna del tiempo a una onda continua, también hay un variador de frecuencia en esa cajita. Eso se lo debemos a los desarrollos tecnológicos. Anteriormente era un plato circular y hacía el ajuste en frecuencia para poderme conectar. De hecho, entonces la semiología de la comunicación, que es importante en producción, pues implicaba que cuando usted viajaba a Europa, lo primero que encontrara era tomacorrientes cilíndricos. De manera que si usted viajaba de aquí con sus dispositivos, pues sus tomas o sus enchufes o su dispositivo de conexión son planos y no se podía conectar. Ahí es donde aparece ese término de semiología de la comunicación, indicando, no estoy disponible, tengo una diferencia de potencial diferente, no se puede conectar cualquier equipo aquí, tiene que hacer una averiguación previa. Habla por sí solo
comunica lo que tiene que comunicar y por eso se llama semiología de la comunicación del producto. Hoy es posible que tengan los tomas cilíndricos con posibilidades de conectores planos simultáneamente, ¿sí? Porque ya hay dispositivos como el que tiene a la mano, si lo tiene, que hace la conversión de frecuencia. Y es importante tenerlo en cuenta porque, pues, obviamente, si usted va a validar la compra de un equipo, tiene que garantizar que opera como opera el sistema eléctrico, ¿sí? Usted podrá decir, yo me confié de lo que dijo el técnico, yo pensé que él lo tenía claro. Cuando usted está al mando de un equipo o cuando hace parte de un equipo, pues tiene que tener claro incluso la posibilidad de que el otro, por X o por Y razón, no sea previsivo o no tenga la posibilidad o el conocimiento para poder decir, oiga, esto no se puede traer porque es un equipo que opera a 50 Hz, o se puede traer y hay que hacer esta adaptación, ¿ve? Porque igual la relación costo-beneficio y el impacto que el dispositivo tenga, pues le permitirá saber si lo puede traer o no lo puede traer. ¿Ok? Era importante hacer esa aclaración. Ahora miremos qué pasa con la polaridad y sentido en expresiones en el dominio del tiempo. Cuando hablamos de polaridad y sentido, entonces usted debe ponerse o debe prepararse para interpretar que vamos a establecer qué pasa con la tensión y qué pasa con la tensión y qué pasa con la tensión, sobre todo. ¿Ok? Con la polaridad de tensión y qué pasa con la magnitud, porque estamos en el dominio del tiempo. ¿Ok? Aquí el referente es la onda azul. O sea, entenderá por lo que le acabo de explicar que esta onda se adelantó y que esta onda gris se atrasó. ¿Ok? Y si hago ese análisis, que eso es un poco lo que está viendo aquí, adelanto la onda naranja, y eso me permitirá entender que ese adelanto se da por una condición de sumar un ángulo de positivo. En este caso representará el coseno. ¿Ok? Simplemente quise ponerlo ahí, ya le explico por qué lo puse ahí, pero si usted quiere darse cuenta, al hablar de polaridad y sentido en la fuente de corriente alterna, en la onda azul, concentrémonos en la onda azul, este semiciclo positivo tiene una polaridad, puede ser esta, más o menos. Eso quiere decir que hay una corriente saliendo por borne positivo si la curva esta la estuviéramos considerando para una fuente. ¿Vale? Hay un cruce por cero. Y en el instante en que hay un cruce por cero, empieza a haber un semiciclo opuesto. Si es opuesto es porque cambió el sentido. Y eso es un poco lo que pasa en el siguiente semiciclo. Hay una alternancia y la alternancia se ve representada por cambio de polaridad en tensión. Y ese cambio de polaridad en tensión hará que en este caso la corriente suba y que la corriente en este semiciclo baje. ¿Ok? Bien. El propósito de desplazar en adelanto 90 grados o desplazar en atraso 90 grados la misma onda es porque me permite demostrar con la onda naranja y con la onda gris que son dos ondas que tienen sentido opuesto entre sí. ¿Ok? Y yo lo único que quiero destacar gráficamente aquí es que en la oposición, en el dominio de la frecuencia, sí, en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, como en este caso particular, el cambio de polaridad o el cambio de dirección que se dan por tener un sentido positivo o un sentido negativo en la variable tensión, en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, se ve reflejado es en el ángulo. Porque tendrá que tener en consideración que la matemática fasorial
puede ser una representación polar o una representación rectangular. Y cuando hablamos de una representación polar, estamos hablando de una magnitud. Y entenderá que si hablamos de una magnitud, si el valor que está internamente supuestamente era negativo, pues siendo una magnitud, nunca lo voy a ver como negativo. ¿Ve? Si nunca lo voy a ver como negativo, en alguna parte de la expresión del polar tiene que reflejarse el sentido de la variable. Y en el caso particular del dominio del tiempo, el sentido de la variable se ve en el ángulo de desfase. Por eso quiero destacar esta expresión, coseno de 377 por t más o menos 180, con relación a esta expresión de raíz de 2, 120 por coseno de omega t de 370 por t. Porque esto que está aquí, este color, esta expresión en naranja, puede representar esta polaridad más o menos. Esta expresión en gris representa el cambio de la polaridad de la función inicial y por eso se ven diametralmente opuestos. Todo eso para poderles explicar que los sentidos de las variables tensión y de las variables corrientes en el dominio del tiempo o en la matemática fasorial se ven representadas en el ángulo de desfase. Mire que esto es 120 a 0 grados, una condición de polaridad contraria hace que aparezcan 180 grados y por eso se ve diametralmente opuesto. Ya le muestro en un caso particular cómo se ve esto. Antes debo aclarar esto, porque dije que si era positivo era un adelanto y dije que si era negativo era un atraso. Eso en la condición de esta expresión, pero esta condición de más o menos 180 implica que usted mide el desfase en sentido antihorario cuando es positivo y mide el desfase en sentido horario cuando es negativo. Teniendo un desfase de 180 grados, la postura es diametralmente opuesta. Por eso, y para que sea diametralmente opuesta, tiene que haber un desfase de 180 grados. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Soy claro con el planteamiento de la idea? Porque esta parte es importante porque les va a permitir hacer interpretaciones y modelamientos a partir de la matemática fasorial. ¿Algo por comentar, Cristian? No, no, señor. Si nos surge alguna duda, pues le comentaremos. Ok, Cristian, gracias. Bien. Entonces, continuamos. Vamos a poner en práctica la identificación de lo que pasa en una resistencia cuando es estimulada por una fuente de tensión que envía una corriente transfiriendo desde la fuente hacia la carga potencia. ¿Ok? Nos vamos a escudar en el dominio del tiempo para poder interpretar qué es lo que pasa aquí. Y una vez establezcamos qué es lo que pasa aquí, lo vamos a ver en la matemática fasorial. Tengan en consideración que si tienen interrogantes sobre la matemática fasorial, fundamentos de electrotecnia compartido en la plataforma, que me imagino lo tienen descargado. Si no, pues lo buscan allí. En el anexo se hacen explicaciones básicas de lo que es la matemática fasorial, sobre todo la parte operacional. Si necesita ampliarlo, me imagino que recordará sus cálculos o sus físicas. Posiblemente en ambos hicieron trabajos en función de matemática de números complejos. La representación rectangular, la representación polar, cómo pasa un rectangular a un polar, cómo pasa un polar a un rectangular, que eso hoy con las calculadoras se simplifica. Y ahí va a la plataforma y encuentra cómo se hacen operaciones con las calculadoras casi, las simples. ¿Ok? Bien. Para este caso puntual voy a recurrir a tuveras.com. La razón de recurrir a tuveras.com no es otra,
sino de tratar de mostrarles cómo los otros autores le pueden presentar la misma teoría. Miren. Aquí no utilizan, aquí usted interpreta que esto es alterna por la virgulina. Usted interpreta que esto es un elemento activo siempre y cuando considere que la polaridad positiva está en la parte superior. De hecho, deberá considerarlo porque si la corriente entra en este punto, pues entra por un borne positivo. ¿Ve? Mire que diferentes autores parten de la suposición de que usted entiende ya un montón de cosas. Y yo espero que ya en este punto pues sea capaz de leer a cualquier autor después de haberle como especificado que es que una función seno con un pico máximo, un desfase cero, de 0 grados, alimenta la resistencia. Una ley de Ohm dice que la tensión en el tiempo es igual a la resistencia por la corriente. Eso quiere decir que este elemento es una relación proporcional entre la tensión y la corriente. O hay una proporcionalidad con cruce por cero. Si la resistencia es cero, la tensión es cero porque la corriente es cero. ¿Ok? Bien. O la tensión es cero porque habiendo corriente, si la resistencia es cero, da cero. ¿Ve? También puede darse esa condición. ¿Ok? O puedo tener una corriente igual a cero a pesar de tener una tensión si la resistencia es cero. ¿Ve? Ok. Si esto es ley de Ohm y despejamos la variable que no conocemos, que eso es típico en el análisis que hacemos, siempre vamos a poder conocer dos variables para definir una tercera. Eso es algo común aquí. O sea, nunca se quedará sin cómo. Nunca lo pondrán a pensar o a suponer, o la pondrán a pensar o a suponer cuál sería la mejor alternativa, sino que siempre le darán dos variables, en este caso le están dando la tensión y le están dando el valor de la resistencia. ¿Ok? Y la ley de Ohm, este es un valor constante, un entero positivo, así lo vamos a trabajar aquí. Entero positivo siempre, es un valor positivo siempre. Eso quiere decir que si usted en desarrollos matemáticos futuros, porque está analizando X o Y situación, por alguna u otra razón encuentra un valor negativo, eche para atrás porque los cálculos le quedaron mal. No puede existir un valor de resistencia negativo. El valor de resistencia negativo en una sesión, en un curso como esto, no representa sino un error matemático para usted. ¿Ok? Lo único que estamos observando aquí es el comportamiento. Es decir, al alimentar con una fuente alterna una resistencia, la respuesta en corriente es de esta forma. ¿Qué es lo que podemos deducir? La magnitud o la amplitud, como lo puede ver en esta gráfica, de la corriente dependerá del valor de la resistencia. Si el valor de la resistencia es mayor que 1, ¿sí? Si tengo una resistencia mayor que 1, pues obviamente entenderá que la amplitud de la corriente es menor que la amplitud de la tensión. Lo otro que hay que destacar de esta expresión es que la resistencia no le produce un desfase a la corriente. Mire que el ángulo de la corriente, seno de omega t, el desfase es 0, igual que la tensión es 0. Ok, entonces ahí están las dos cosas relevantes. ¿Qué le produce la resistencia a la relación tensión-corriente aplicada en el elemento? Le produce, un momento por favor. No, no lo tengo. Ok, qué pena. Bien, le produce una limitación, o sea, la resistencia limita la circulación de la corriente. Ya lo ve, mire. Eso quiere decir que la corriente es inversamente proporcional al valor de la resistencia o viceversa, que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. A mayor resistencia, menor corriente,
a menor resistencia, mayor corriente. A mayor corriente, menor resistencia. A menor corriente, mayor resistencia. Espero haberlo dicho bien. ¿Ok? Pero igual lo deduce de esta expresión. ¿Listo? Entonces, por eso usted ve las dos ondas en el tiempo moviéndose simultáneamente. Eso lo que implica es que la tensión y la corriente en una resistencia están en fase. La variable tensión de la resistencia y la variable corriente de la resistencia están en fase. Se mueven, estar en fase implica que se mueven simultáneamente en el tiempo. Implica que el cruce por cero se da en el mismo instante de tiempo. Implica que el valor máximo se da en el mismo instante de tiempo. Pero lo muy importante aquí es, no hay desfase en el tiempo. No hay ángulo de fase en el tiempo producto de la resistencia. O si quiere, el ángulo de fase es igual a cero. Mire que hay varias formas de hacer interpretación de lo mismo. Usted puede perfectamente decir, ok, no hay desfase. ¿Sí? Si no hay desfase, es porque el ángulo es cero. ¿Ve? El hecho de que no haya desfase implica que la resistencia no atrasa ni adelanta la corriente con relación a la tensión aplicada. Mire que estoy mirando corriente en la resistencia, tensión en la resistencia. ¿Ok? Insisto en eso porque ya estableció, con eso establecemos cuál es el efecto que tiene la resistencia. Usted puede decir, bueno, ¿y la resistencia no puede ser valor menor que 1? Sí, claro. Si es 0.1, esta onda fucsia o violeta o púrpura estará por encima de la onda verde. Igual, los cruces por cero serán los mismos, los picos se darán al mismo tiempo. Y pues eso es un poco lo que sucede ahí. ¿Ok? Bien. Ley de Ohm. Bueno. Esto se puede ver como una relación fasorial. Me faltaría ponerle aquí el contexto de vector o de representación polar. ¿Ve? Y aquí es importante entonces que tenga claro cómo operan polares. Por ejemplo, estoy dividiendo para encontrar la magnitud de la corriente. Divido cuando las recomendaciones teóricas es que si usted tiene matemática de números complejos y quiere dividir o multiplicar, la representación en la que deben estar los elementos es en matemática polar, en número polar. Es decir, en una magnitud y un ángulo. ¿Ok? Porque divide las magnitudes y del ángulo del numerador siempre restará el ángulo del denominador. Siempre que haya una división en polares, los ángulos se restan y las magnitudes se dividen. ¿Qué quiero destacar aquí? Bueno, ya que está aquí y que estoy aquí, pues miremos qué pasa con la potencia, que es la energía que se le transfiere de la fuente a la carga. Mire que este señor aquí utiliza V para trabajar en el tiempo. Mire que esto pudiera ser matemática fasorial. ¿Por qué le digo que es matemática fasorial? Porque aparece un concepto, impedancia. Es un concepto exclusivo del dominio de la frecuencia o del trabajo con la matemática fasorial para sacar modelos circuitales. Esto en el tiempo no existe. Y entonces este señor ya no llama V a la diferencia de potencial, sino U, y deduzco, por lo que veo aquí, que aquí ya está en matemática fasorial. ¿Ok? Pero hace el análisis en el tiempo de la potencia. Es el producto, como lo puede observar, la potencia es el producto de la tensión por la corriente. Son funciones seno, ambas. Utiliza la trigonometría y llega a una expresión de este tipo.
¿Quiere entender esta expresión? Mire que la potencia tiene 2 veces la frecuencia del sistema. Eso lo único que significa es que la potencia en un ciclo de tensión o en un ciclo de corriente ha hecho 2 ciclos, que ya los puede observar ahí. ¿Ven? ¿Eso es crucial? ¿Eso es definitivo? No, es interpretar una expresión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Muchachos, ¿alguno de ustedes conoce a María José Camacho? ¿Jaimes? Bueno, si hay silencios porque no la conocen o perdimos la conexión. No, no, señor. Ok, gracias. Está tratando de ingresar, pero bueno, no sabemos quién es. Yo no lo tengo en lista. Listo, jóvenes. Entonces, me disculpo por la interrupción, pero había que hacer esa pregunta porque no están listas. Yo no sé cómo que pasan tantas cosas. Ok. Siendo el producto de tensión por corriente, pues estoy multiplicando 2 ondas en ciclo positivo. Al multiplicar 2 ondas en sentido negativo, pues obviamente lo que estamos observando es una potencia de un valor positivo. ¿Por qué me parece relevante esto? Porque esta potencia es la que uno relaciona con el trabajo útil. Esta potencia es la que representa cómo estoy utilizando la energía eléctrica y cómo la estoy transformando, cómo la aprovecho. Por eso rescato esta potencia. Esto es lo que se paga. Esto es lo que se factura. Pago esto más algo más. Y ese algo más no representa trabajo útil. Por eso destaco esta, porque esta representa trabajo útil. Y al final se va a ver simplemente como una relación tensión corriente en una resistencia. En una impedancia, que ya les dije que era la oposición que tiene la resistencia a la circulación de la corriente y que representa en este caso particular un desfase igual a 0 o una relación en fase. Si el desfase es igual a 0 es porque están en fase. ¿Ok? Eso representa en la impedancia la potencia útil con cual la impedancia transformaría la energía. ¿Ok? Bien. Eso quiere decir que nos quedamos en el contexto que ya conocemos. La potencia es tensión por corriente, I cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Puede verse como B por I, teniendo en cuenta que es matemática fasorial. ¿Sí? I cuadrado por Z, si lo ponemos en el contexto de impedancia, o B cuadrado sobre Z. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, ahí están las expresiones en el tiempo. Miren. Y pues obviamente expresiones de la potencia. La diferencia es que en este punto es matemática fasorial. ¿Ok? Bien. Regreso a la diapositiva. ¿Qué tenemos? Elemento activo entregándole energía al elemento pasivo. ¿Qué hemos dicho? Una corriente debe salir por borne positivo para Profe, no estoy transferir. compartiendo pantalla. Ah, perdón. Gracias. Qué pena. Esto. Bueno, ok. Entonces, ahora sí. Eso es lo que tenemos. Un elemento activo entregándole a una resistencia energía. Elemento activo, corriente saliendo por borne positivo, hace que vaya a buscar al elemento en sentido horario. Eso me permite interpretar que la corriente entre, me permite definir la polaridad y ahí aplique convención de signos y ahí tengo la garantía que este entregue y tengo la garantía que este consume. ¿Ok? Bien. Expliqué o conté algo de ley de tensiones de Kirchhoff. Voy a aprovechar que estoy aquí para mostrarles o para contarles, porque todavía no se los voy a mostrar, en algún punto les voy a mostrar gráficamente lo que les voy a plantear. De hecho, en Fundamentos de Electrotecnia puede ir a buscarlo si necesita ampliarlo y saberlo ya. Porque lo que quiero recordar o que quiero insistir aquí es la importancia de implementar la convención de signos para poder establecer que la ley de tensiones de Kirchhoff se cumple.
recordando, enfatizando dos aspectos. Primero, la premisa de cualquier ley es que aplíquela como la apliquen, el resultado siempre será el mismo. Entonces lo que deja abierta es a la interpretación de la aplicación de la ley. Y ahí es donde quiero también enfatizar, porque si yo respeto la naturaleza de los dos elementos, ¿sí? Si respeto la naturaleza de los dos elementos adecuadamente, para respetar la naturaleza de los dos elementos adecuadamente, lo que debo hacer es aplicar bien la convención de signos. Si hago eso, bien, la ley de tensiones de Kirchhoff, interpretándola como lo quiera interpretar, siempre debe dar el mismo resultado. Le anticipo. En este caso, la tensión de la fuente tiene que ser exactamente igual a la tensión de la resistencia y ese es el resultado de la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Ok? Como es una relación algebraica, entonces aquí viene la interpretación. ¿Por qué les voy a mostrar la interpretación aquí? Porque necesito que vaya consolidando el uso de la información. Porque es importante que tenga clara la interpretación, que ya trae o que va a reconstruir. Y este es el momento de hacerlo. ¿Ok? Bien. Típicamente le pudieron haber dicho. Entonces, lo que va a escuchar son 4 versiones que lo va a llevar a la misma conclusión. Le voy a mostrar 4 versiones que lo deben llevar a la misma conclusión. Si tiene lápiz y papel y anota, podrá realimentarlo luego. Si no, no se preocupe que el video se sube a la plataforma y lo podrá retomar cuando desee. Típicamente el que enseña esto ve mucho más fácil explicar ley de tensiones de Kirchhoff haciendo que el recorrido de los elementos interconectados o que la relación algebraica del recorrido de los elementos interconectados siga la dirección de la corriente. Y entonces en ese punto le dicen, recorro los elementos en la dirección de la corriente y hago una relación algebraica. Y entonces aquí es donde vienen las diferentes interpretaciones. Por lo menos con esta dirección en sentido horario hay 2 interpretaciones. ¿Cuáles son las interpretaciones? La relación algebraica la define si yo entro o si yo salgo. Las interpretaciones algebraicas dependen de si tomo el signo por donde entro al elemento. Si decido tomar el signo por donde entro al elemento, es una decisión para todos los elementos sin importar la naturaleza. Y eso me permitirá aplicar ley de tensiones de Kirchhoff igualándolo a 0. En este caso particular, entro por Born negativo y la expresión sería menos BF de T. Sigo el recorrido en la dirección de la corriente, entro por Born positivo más B de RT y eso será igual a 0. Menos BF más B de RT igual a 0. Inicialmente les dije que la respuesta era que la tensión de la fuente era la misma tensión de la resistencia. Pase el término negativo al otro extremo de la igualdad y le da la respuesta de que las dos tensiones son exactamente iguales. ¿Listo? Si no quiere fijarse por el signo por donde entra, entonces se puede fijar por el signo por donde sale el elemento y si lo hace para uno, lo tiene que hacer para todos sin importar el elemento, la naturaleza del elemento. Salgo por Born positivo más B de FT, salgo por Born negativo menos B de RT igual a 0. Las dos expresiones, en las dos expresiones, por la forma en que tomo la interpretación de la suma algebraica y decido aplicar las relaciones algebraicas en la igualdad a 0, pues tendrán signos contrarios, pero llevarán a la misma solución. Esa es la premisa de la ley. No importa cómo la aplique, la respuesta siempre será la misma. Ahora, la ley de tensiones de Kirchhoff está asociada con un recorrido. Eso quiere decir que si después de polarizar los elementos por convención de signo, quiero tomar un recorrido en sentido antihorario para la relación algebraica, la respuesta tendrá que funcionar. Si es en sentido antihorario, tengo la alternativa de
tomar el signo por donde entra para todos los elementos y entonces eso dirá más B de ft menos B de rt. Y esa expresión tuvo que haberse parecido a alguna de las dos que ya hemos planteado. Pero da como resultado que la tensión de la fuente es exactamente igual a la tensión de la resistencia. Y la otra alternativa es por donde salgo. Salgo por menos B de ft, salgo por más B de rt. Y eso es igual a 0. 4 expresiones que representan exactamente lo mismo y que garantizan que independientemente de cómo usted haga una interpretación, siempre deberá obtener el mismo resultado. Me tomo el tiempo de explicar esto por dos razones fundamentales. Una, para destacar la relevancia de la convención de signos. Y la otra, independiente de la interpretación que usted haya hecho, que le hayan enseñado, valídela. No trate de aprenderlas todas. Porque el propósito de presentarles eso no es decirle tiene que aprendérselas todas para poder hacer buen análisis del dominio de la frecuencia y establecer consumo. No. Fortalezca, identifique si dentro de esas 4 alternativas está. Si está, úsela. ¿Ve? Aclare, precise sus conceptos. Tenga en cuenta que yo puedo tomar el signo por donde salgo, dependiendo la dirección. Si es esta, estoy saliendo por negativo. Si es esta, estoy saliendo por positivo. Es un juego algebraico. Ahí es donde supuestamente está la cáscara, que no es ninguna cáscara por lo que puedo observar porque es la implementación o la interpretación de un concepto, de un hecho. ¿Sí? Lo que pasa es que yo entendería que el profesor que le explicó esto, pues tiene que seguir adelante con el tema. Y así como yo trato de mostrar diversas opciones para que usted se dé cuenta que la premisa de la ley se cumple, que es lo fundamental en la ingeniería. A mí no me importa cómo llega el resultado, me importa que el resultado sea contundente, ¿eh? Que el resultado represente la realidad. Y si me apoyo en leyes, váyase por donde se vaya, el resultado debe ser el mismo. Y una cosa muy importante aquí, las relaciones algebraicas son el 99% del éxito del modelamiento eléctrico. Las relaciones algebraicas le van a permitir, habiendo aplicado los conceptos, validar si los números son coherentes o incoherentes. Aquí hay una cantidad de información adicional que le va a servir, o que espero que le sirva. Hay otra. No discuta con sus compañeros sobre la forma, discuta sobre el fondo. Si alguien de sus compañeros le da que BDF más BDR es igual a 0, pues hágale ver que BDF más BDR más BDR no es igual a 0, sino 2 veces BDF nunca será igual a 0. O 2 veces BDRT nunca será igual a 0. ¿Eh? Pero no se centren en discusiones de estilo, que es muy común cuando trabajan en equipo. ¿Eh? Y el soporte que utiliza el uno contra el otro es el profesor dijo que. Entonces aquí le conté 4 para que se dé cuenta que usted puede entender una, su compañero o su compañera puede entender otra y que los dos están en la misma sintonía. Mire, le cuento otra. Algunos dicen que un elemento es activo porque la corriente pasa de menos a más y que un elemento es pasivo porque la corriente en el elemento pasa de más a menos. Y entonces, de menos a más, menos tensión de fuente, de más a menos, más tensión de resistencia y es igual a 0. Y nada tiene que ver con el recorrido. Como vienen con profesores de diferentes conceptos, pues mi obligación es ponerle esto en contexto esta vez, que no es la primera vez que lo pongo, pero ya se da cuenta que hay diversidad en las soluciones. Valide, verifique que la suya funciona y sigamos adelante. Y no condicione a su compañero o compañera de que mi solución sí es la mejor, porque como puede dar cuenta, cualquiera puede tener la solución.
y todas son buenas si los resultados a los que llego son los mismos. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si invierto el semiciclo? ¿O qué pasa cuando invierto el semiciclo? ¿Cambia? ¿Deja de que la tensión de la fuente sea la misma tensión de la resistencia? No. Al haber un semiciclo inverso, hay un cambio de polaridad. Yo mantengo la premisa de que la corriente sale por borne positivo, gira en sentido antihorario, me permite repolarizar o volver a definir la polaridad en el elemento pasivo. Y obviamente aplica la ley de tensiones de Kirchhoff. Positivo porque sale, negativo porque entra. ¿Sí? O entro por negativo, entro por positivo. O salgo por positivo, salgo por negativo en la dirección de la corriente. Lo cierto del caso es que este circuito dará el mismo resultado que este circuito. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo que hacer análisis en los dos semiciclos? No. Usted elige con qué semiciclo hace el análisis. Y se queda con esa condición porque el comportamiento aquí no cambia. La corriente aquí tiene la reducción de la amplitud que le produce la resistencia y está en tiempo con la fuente. En este tiene el mismo valor de corriente que en el circuito anterior. No hay desfase, se mantienen en fase y la corriente dependerá de este valor. Bien, esto es lo que pasará. Esto es lo que describí en el semiciclo negativo, esto lo describí en el semiciclo positivo. Al hacer simétrica, me centro en uno. Y si me centro en uno, aplico lo que he aprendido hasta ahora, convención de signos. Si quiere pegar, si a usted le enseñaron que siga el recorrido de la corriente y busque la dirección de la corriente, bueno, hágalo. Hágalo sustentado en convención de signos, que tal vez, eso fue lo que no terminaron contándole. ¿Ok? Ahora, esto que estamos viendo aquí se puede analizar fasorialmente y la razón del modelamiento fasorial está aquí. Esta expresión en el tiempo se puede ver desde la matemática fasorial como esto. O como esto, representación rectangular, representación polar. Y la respuesta de eso está aquí en esta gráfica. Giro del generador y eso va produciendo esta onda. Y obviamente pues saco este valor en función del valor RMS. No lo saco en función del valor pico. Porque lo que me interesa es que trabajemos con la matemática fasorial. ¿Ok? Mire, si hago el análisis en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, los dos elementos, hasta ahí no hay diferencia. La diferencia está en que ya aquí no representa una onda del tiempo. Habíamos trabajado con seno de omega t. ¿Ve? Entonces, seno de omega t tiene el valor RMS, que sería ese valor pico sobre raíz de 2, y 0 grados de desfase. ¿Ve? Y en este caso puntual, habíamos dicho, la resistencia siempre será positiva. En la matemática fasorial, una resistencia que es positiva siempre representa un número real. Y si no mira en el plano imaginario, siempre, absolutamente siempre, será un vector sobre el eje real del plano imaginario o un punto sobre el eje real del plano imaginario. Siempre. ¿Ok? Y efectivamente, si es un real, es porque su imaginario es 0. Si el imaginario es 0, pues el ángulo es 0 grados. Les recuerdo, ¿cómo obtengo la magnitud de esto? Esto en forma rectangular sería R más imaginario 0, teniendo en cuenta que el imaginario es raíz cuadrada de menos 1, que típicamente la matemática dice que es I. Entenderá por obvias razones que si aquí trabajamos con I, pues usted la puede confundir con una corriente y por eso no trabajamos con I sino con J. Entonces nuestro imaginario va a ser J, que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces, R más J0 es la representación rectangular y eso es lo que representa un punto en el eje real. ¿Cómo obtengo la magnitud? Raíz cuadrada de la componente real, que en este caso es R al cuadrado, más
el componente imaginario al cuadrado, 0 al cuadrado. ¿Qué obtengo de magnitud? R. ¿Cómo obtengo el ángulo? Tangente a la menos 1 de la componente imaginaria, que es 0, sobre la componente real. Y por eso, tangente a la menos 1 de esa relación, 0 sobre R me da 0. ¿Qué ratifica? La resistencia es un real. ¿Qué ratifica? Este dispositivo transforma, consume, gasta o pierde. Este dispositivo no almacena. Este dispositivo no entrega. Por eso la potencia que le mostré es una potencia que representa la transformación de esa energía. ¿Listo? Elemento activo, elemento pasivo puesto en matemática fasorial. Convención de signos aplicada. Corriente saliendo por borne positivo, dirigiéndose en sentido horario a buscar a la resistencia. Y la corriente me permite definir en matemática fasorial la tensión. Menos tensión de la fuente más la tensión de la resistencia igual a 0. Por donde entra, menos tensión de la fuente más la tensión de la resistencia igual a 0. O más por donde sale, más la tensión de la fuente menos la tensión de la resistencia igual a 0. Juegue con las alternativas contrarias si quiere consolidar, si le parece relevante. Pero yo insisto en que en este punto lo importante es que valore. ¿Quiere reaprender? Yo lo estoy contando para que reaprenda. ¿Vale? Semiciclo negativo. Ah, bueno, la representación polar, el diagrama fasorial. Resistencia. Ven. ¿Dónde está el vector tensión? A 0 grados. Si es una resistencia, ¿dónde debe estar el vector corriente? Sobre el vector tensión, porque indica que no hay desfase. ¿Vale? Invierto polaridad. Al invertir polaridad, se supone que es una variable negativa. Pero la variable negativa en matemática fasorial se ve con un desfase de más o menos 180 grados. Eso quiere decir que si estoy viendo la relación tensión-corriente en el semiciclo positivo aquí, en el semiciclo negativo la relación tensión-corriente debería estar aquí. Por eso les decía, más 180 grados, menos 180 grados. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Corriente saliendo por borne positivo, elemento activo, busca en sentido antihorario la carga, la corriente entra por borne positivo y hay un balance de energía. Diagrama fasorial, mire que la impedancia no se ha movido. Estoy analizando en un semiciclo, estoy analizando en el otro semiciclo y la impedancia sigue en el mismo punto. Y siempre va a estar aquí. Un valor real negativo implica que está aquí. Y automáticamente sabe que no corresponde a la solución que esperamos. ¿Sí? Tensión y corriente, diametralmente opuestos. Cambió la polaridad, cambió el sentido. Cambia la polaridad, cambia el sentido, aparece en 180 grados. Cambia la dirección, aparece en 180 grados. ¿Ok? Obviamente aquí estoy contando que esto aparece con un desfase de 0 grados en tensión. Aparece con 180 grados en desfase por cambio de la polaridad y por cambio de la dirección de la corriente. ¿Ve? Mire que la tensión y corriente tienen el mismo ángulo, que representa el desfase eléctrico que tiene la resistencia. 0 grados. ¿Ve? Bien. Aquí lo que quiero mostrar es que no necesariamente tengo que hacer siempre análisis en 0 grados. Puedo hacerlo en el ángulo que quiera. Leyéndolo en sentido horario, de 0 a 360, o en sentido antihorario, de menos 360 a 0, si lo quiere ver así. ¿Vale? Y obviamente lo único que hago es una relación matemática aquí para poder establecer el valor de la resistencia o el valor de la corriente. ¿Ven? En este caso, podré conocer la naturaleza de este dispositivo
Puedo conocer la naturaleza de este dispositivo porque el fabricante me dice, me da el dato de potencia, me da el dato de tensión, yo deduzco corriente y puedo calcular resistencia. No se preocupe, si le sonó muy rápido, yo no entiendo. Pero, en esencia, podré tener tensión, potencia, con tensión, potencia, deduzco corriente. Si con tensión, potencia, deduzco corriente, puedo calcular el valor de la resistencia. Puedo tener el valor de la resistencia, puedo tener el valor de la tensión aplicada a la resistencia, datos nominales y calcularía la corriente máxima. ¿Qué vamos a establecer? Que esto es variable. ¿Qué significa que sea variable? Pues que tiene una condición de operación. Puede operar al 10, puede operar al 20, puede operar al 30. ¿Okay? Para operar al 10, al 20 o al 30, este valor será constante, esta variable será constante y esta corriente se ajustará para que la potencia represente lo que consume. Hacia allá vamos. ¿Ok? Pero lo que quiero destacar es que en matemática fasorial, pues usted puede hacer las relaciones fasoriales que quiera. La impedancia sobre el eje real siempre. En representación fasorial, estamos afirmando que la resistencia siempre tendrá un ángulo de 0 grados en representación polar. Con esto estamos afirmando que la impedancia resistiva representa la oposición que recibe la corriente cuando se alimenta con corriente alterna en el dominio de la frecuencia, pero también representa que no hay componente imaginario. Y es un real. Y siempre lo vamos a asumir como un real positivo. ¿Ok? Hay una tensión que depende de 45 grados y aquí, en esto, quiero destacar la lectura de los vectores o de los ángulos en la matemática fasorial. Porque usted ve que aparece una amplitud a 45 grados, indicando algo como lo que ve aquí. Eso quiere decir que estos 45 grados están medidos en sentido antihorario y son positivos. Si los mido en sentido horario, la lectura en sentido horario indicará que es la misma amplitud con un ángulo de menos 315 grados. Esto lo único que está es mostrándoles la importancia de manejar la matemática fasorial. Porque estos dos vectores son exactamente lo mismo como lo está viendo. Uno medido en sentido antihorario y el otro medido en sentido horario. Son ángulos complementarios. ¿Ve? Y por eso representan el mismo vector. ¿Eso quiere decir que esta corriente puede ser menos 315? Sí. Eso quiere decir que a usted le puede mostrar una tensión a 45 grados y una corriente en magnitud a menos 315 y estarían hablando de la misma resistencia. Sí. Y como le estoy mostrando, la importancia de manejo conceptual es clave. Y ya aquí, esto no tiene nada que ver con electricidad. Pues, si tuviera que ver con electricidad, tiene que ver con el comportamiento de esto y por eso digo que si esta corriente es menos 315, representa a esta resistencia. ¿Ok? Y está representando la dirección y sentido de la corriente. Sea horaria o sea antihoraria, dependiendo si es un semiciclo positivo o si es un semiciclo negativo. Entenderá que yo puedo hacer análisis en t igual a 0, pero también puedo hacer análisis en cualquier tiempo. Y que al tomar 45 grados, estoy haciendo un análisis en t igual a 2.083. Como trabajo con valores eficaces, siempre voy a encontrar una magnitud igual. El ángulo es el que se va a desplazar. Si cambia el tiempo, el ángulo es el que desplaza. Estos dos vectores se seguirán moviendo 360 grados si se quiere con esta frecuencia angular. Bien, jóvenes. No sé si tengan algún tipo de pregunta. No sé si necesiten que precise algo. Profe,
en el libro de electrotecnia, ¿en qué capítulo pues, podemos como leer un poco más sobre este tema? Vivian, esta parte del modelamiento de resistencias está después de corriente alterna. Exactamente no te sé decir, pero creería que es como D o E. Ah, pero me dices en el de electrotecnia de Pablo Alcalde o en el de fundamentos que te compartí. Profe, en el que nos compartió. En el de Pablo Alcalde. Sí, señor. Creo que es como el capítulo 12 o 18. Mira el índice y lo que diga corriente alterna. Desde ahí para adelante lo puedes visualizar. ¿Ok? Profe, ¿y estas diapositivas usted no las podría enviar o esas no? Cristian, estos diapositivos quedan en el video. O sea, usted tiene acceso al video. Esta parte de la información, no sé si está puesta en el documento. Creo que no. Pero las tiene disponible en el video. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Bien, Juanes. ¿Qué otro tipo de comentario o pregunta tiene? Ok. Profesor, porque Ok. ahí en el gráfico tenemos en el eje X como real y en el eje Y como imaginario. ¿Ese Porque es esto es un gráfico, o es un gráfico en el plano de los complejos, de los números complejos. Los Ah, números ok. complejos tienen componente real y tienen componente imaginario. Esto era lo que mencionaba. Esto es el equivalente a raíz cuadrada de menos 1, que en la matemática se ve como I. Y pues obviamente entenderá que la variable I representa la corriente aquí. Para no generar confusión, J se define como raíz cuadrada de menos 1. Entonces esto es matemática vectorial, si lo quiere poner en ese término. Entiendo que es matemática vectorial. ¿Sí? Está trabajando con vectores, con números reales, números imaginarios, que tienen una representación en magnitud en el polar a un ángulo de fase como tal. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, ¿algo más, jóvenes? Por preguntar. Aquí hay números. Obviamente entenderá que en estos números, pues yo puedo decir cosas. Tengo la tensión, eso es lo que me proporciona. El caso estaba iniciado con 120 más 45 grados o 120 menos 315. Hago análisis en un semiciclo, ¿sí? Con una tensión, con una impedancia de 10 ángulo de cero. La tensión de la fuente es la misma tensión de la carga, la variable que no conozco es la corriente. Y por eso hago este tipo de operación. Y esto es propio de la matemática fasorial. Divido las magnitudes, por eso tengo 12 amperios, y tomo el ángulo del numerador, siempre, siempre, este negativo o esta resta de ángulos, siempre se da por la división de fasores. Y aquí está un poco explicado esto: resistencia en ohmios, representación rectangular, siempre un componente real positivo, más o menos, componente imaginario, puede ser positivo o negativo, pero se da cuenta que la resistencia no tiene componente imaginario. Deducirá o empezará a pensar que estos componentes imaginarios son elementos almacenadores y hace bien empezar en ello. Y habrá un imaginario positivo que represente a uno de ellos y habrá un imaginario negativo que represente al otro. Ahí me estoy adelantando a lo que vamos a ver. Rectangular, esta sería la forma polar y la forma en que obtengo la representación polar. Que obviamente las calculadoras estas casi le permiten hacer multiplicación de dos rectangulares y le bota el dato. ¿Ve? Si lo quiere hacer manualmente, la multiplicación de dos rectangulares implica que el componente real se multiplica con el componente real del otro, se suma o se resta dependiendo de la imaginaria del otro. Pero es real con real, real con imaginario, imaginario con real, imaginario con imaginario. Si lo hiciese a mano. Ya hoy hacerlo a mano no tiene sentido con los avances que hay, pero debe entender el origen, ¿ok?
O por lo menos debe entender lo que pasa. Porque si usted hace aquí una relación no correcta y dice esto es igual a 12 a menos 45 grados, 12 a menos 45 grados no representará este dispositivo. Porque si estamos poniendo menos 45 grados, estaríamos diciendo que esta corriente está 90 grados atrás de esta. Ahí es donde gana usted cuando hace interpretaciones de matemática fasorial. Y Vivian preguntó por la teoría de estos y creo que el señor Pablo Alcalde no les hace esas precisiones de matemática fasorial porque obviamente da por sentado que usted domina la matemática fasorial. Como yo conozco qué pasa con nuestro estudiante, pues siempre insistiré y trataré de dar apoyo lo más que pueda en las sesiones sobre la matemática fasorial. Pero el hecho de que yo me equivoque aquí con este negativo implica básicamente que yo esté, bueno, esa parte sí no la estoy controlando yo. ¿Alguien está utilizando el tablero de anotaciones? Parece que es posible que sí. Bien. Entonces trato de mostrarles que si hago una mala matemática fasorial, estaría analizando otro dispositivo. Si lo que hago aquí por X o por Y razón o porque metí mal los datos en la calculadora o lo que quiera, me da un menos 45 grados en vez de darme 45 grados, la relación de esos dos vectores definirá la naturaleza del elemento. Y obviamente entenderá que si esto es menos 45 y esto es más 45, no está representando a la impedancia. ¿Sí? Esos son aspectos que son relevantes. Y efectivamente, aquí lo que quiero mostrarles es que si usted hace buen uso de la matemática fasorial, logrará darse cuenta, porque aquí estaríamos diciendo que la ley de Ohm en relación tensión-corriente, mírala aquí, en función de matemática fasorial, en función de una impedancia, como un elemento que limita la circulación de la corriente y que no desfasa en el tiempo o que no desfasa los fasores. No le produce atraso ni adelanto a la corriente, se mantienen los dos vectores igual. Entonces, si usted quiere despejar esta variable, la división sería la tensión sobre la corriente. ¿Ve? Si es la tensión sobre la corriente, se dará cuenta que al dividir este fasor con esto, el ángulo del numerador siempre se resta con el ángulo del denominador. El ángulo del denominador es positivo, el ángulo del numerador es positivo. Por eso, el resultado de relacionar los ángulos debe reflejar el elemento. Y en este caso, la resistencia. ¿Ok? Bien, jóvenes. Es posible que tengan que volver a ver esta sesión. Yo se las recomiendo antes de volvernos a encontrar el miércoles. Porque hay muchas cosas que de ahí deberá proyectar, que revisa. Recuerde que tiene el documento de fundamento de electrotecnia, que tiene una estructura para manejar para que interprete fácilmente su lenguaje. En el anexo encontrará interpretaciones de matemática fasorial simple. Tiene Pablo Alcalde como referente. No recuerdo si es el capítulo 12 o 18, estoy entre eso, no lo recuerdo exactamente. Tenga en cuenta que él trabaja con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Esa sería como la única consideración ahí. No creo que haga explicitez de la matemática fasorial. No creo que encuentre diagramas fasoriales, pero bueno, tiene el video, tiene el documento, tiene las horas de consulta, pero yo le sugiero que el miércoles regrese, habiendo haciendo interpretaciones de esto y habiendo revisado la teoría que necesita tener lista para que esto pueda avanzar. Me cuentan si hay algún tipo de preguntas, comentarios, o si no, daríamos por finalizada la sesión.